Bueno, bienvenidos a y bienvenidas a nuestra primera clase asincrónica. Espero que eh, les guste. Traté de hacerla lo más dinámico posible. Hay varios videos dentro de este pedacito de módulo, y dentro de él tenemos un documental que es del Comité del CEDAW. No es obligatorio que se lo vean completo, ¿ya? Yo igual lo voy a grabar dentro de la grabación, porque de repente si les digo no lo vean, no va a pasar, pero la idea es que quede grabado en el video, lo puedan ver. Es muy lindo, es como un homenaje al Comité de la CEDAW y que tiene que ver con la responsabilidad de los estados. Entonces, yo trataré lo posible de darles el máximo de material, el máximo de información. Yo sé que querían ustedes un curso mucho más amplio y trataré dentro de mis posibilidades y de todo corazón entregarle el máximo de material posible, ya para que ustedes complementen y les ayude, porque la labor que de verdad que están realizando como mesa de género y el querer instruirse me parece, pero maravilloso. Entonces cuenten conmigo, y yo también en las clases asincrónicas voy a tratar en lo posible de entregarles el máximo de material. La clase asincrónica pueden irla viendo pausadamente. Bueno, y comenzamos. Ahí está, bueno, mi correo también por cualquier consulta que me quieran hacer. Y en esta parte del módulo 1 vamos a ver cómo hace el Estado para que se respeten los derechos humanos, qué tipo de obligaciones están presentes en relación con los derechos humanos y específicamente en relación también con el derecho de las mujeres. Y bueno, vamos a hacer un recuento. Dijimos que después de la Segunda Guerra Mundial, que trajo consigo millones de muertes, entonces las Naciones Unidas, las naciones se juntaron, se organizaron para prevenir, impedir esta horrible experiencia de lo que fue la guerra se repitieran, y crearon, nace la Organización de las Naciones Unidas y crearon la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que, como decía en ese video tan potente que vimos, decía al final dónde se inician después de todos los derechos humanos, y decía que estos derechos comienzan en lugares pequeños, cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo, y aún así son el mundo de la persona individual, granja u oficina donde ella trabaja, tales como los lugares donde cada hombre y mujer, niño busca justicia, oportunidad y dignidad iguales para todos sin discriminación. Este fue el discurso pronunciado por Eleanor Roosevelt en el 10º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y dijimos que habían 30 derechos escritos o declarados en que se hicieron en esta asamblea y que conforman la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y ahí tienen los 30 escritos por completo. Y también dijimos que la Declaración Universal de Derechos Humanos no tenía la fuerza de la ley, entonces se necesitó 2 pactos internacionales, el de derechos civiles y políticos y el de derechos económicos, sociales y culturales, y que estos en conjunto conformaban la Carta Internacional de Derechos Humanos. Entonces, hemos aprendido que la humanidad ha recorrido un largo camino para establecer leyes, organismos, recursos destinados a la defensa y promoción de los derechos humanos. Vimos que a nivel internacional se han desarrollado diversos y valiosos recursos e instancias para una adecuada protección de los derechos de las personas. Sin embargo, no podemos olvidar que la vigencia y el respeto de los derechos humanos no se acaban en las leyes, sino que ello depende de toda nuestra sociedad, de todos nosotros. Y en ese sentido, la promoción y educación de los derechos humanos es una tarea permanente. Es necesario que hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas, adultos mayores se apropien
y ejerzan sus derechos a través de una adecuada información y educación. Solo así los derechos humanos podrán ser una realidad en la vida de todos y todas. Entonces, dejo también en sus manos el educar, en formar en derechos humanos lo que han aprendido en este curso y lo que van a aprender, todo lo bonito que viene por delante que vamos a trabajar. Así es que son parte y hoy, a partir de ahora, siéntanse promotores y defensores y educadores e informadores de los derechos humanos. Los fundamentos de los derechos humanos, todo esto es un resumen para poder entrar en materia, ¿ya? Los fundamentos de los derechos humanos son la dignidad, la igualdad, la libertad, ¿ya? La dignidad, el valor inherente que tiene cada persona por su condición individual de la especie humana. La igualdad reconoce las diferencias que existen entre seres humanos, y todas y todos debemos recibir un trato que garantice el igual ejercicio de los derechos humanos. Entonces, somos iguales, pero somos iguales en derechos, pero somos diferentes. Tenemos que reconocer esa diversidad entre las personas. Y la libertad, el atributo de las personas humanas, permite decidir sobre las opciones y los actos que dan sentido a su existencia. Tienen el derecho de autodeterminarse. ¿Y cuáles son las obligaciones del Estado, de los Estados, con respecto a los derechos humanos? Entonces, el derecho internacional de los derechos humanos, así como el derecho en general, da como obligación a los Estados de cumplir con sus obligaciones, primero de buena fe. Entonces, para el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas existe un interés universal en el cumplimiento de obligaciones. Y a su vez, esa obligación de cumplimiento se materializa a través de 3 obligaciones principales de los Estados. La obligación de respeto, la obligación de garantía y la obligación de no discriminación. Y vamos a verla una por una. La obligación de respeto implica que los Estados deben cumplir directamente la conducta que es establecida en la norma internacional, sea de manera activa, efectuando una presentación, o sea de una manera omisiva, absteniéndose de actuar. Entonces, esta es la obligación de respeto. Y la obligación de garantía es la obligación que implica que el Estado debe promover a través de sus órganos la posibilidad real y efectiva que sus ciudadanos ejerzan y gocen de los derechos y libertades que les son reconocidas. Y ahí incluimos los tribunales de justicia, la creación de las leyes, que existan realmente la posibilidad de que todas y todos podamos ejercer y gozar de nuestros derechos. Y tenemos la obligación de no discriminar, que implica que los Estados no pueden efectuar distinciones arbitrarias a las personas en el goce y ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. ¿Ya? El tema de la discriminación lo vamos a ver también en la clase vía Zoom del día martes. ¿Y cuáles son los sujetos de derecho dentro de los derechos humanos? Todas las personas, sin excepción. Vamos viendo del círculo más pequeño al más grande, ¿ya? Por ser seres humanos con el mismo valor y dignidad, tenemos derechos individuales y colectivamente, y el Estado existe para respetar, proteger y garantizar sus derechos. Entonces, todas las personas y el Estado, las personas tanto individual como colectivamente y el Estado son los sujetos de derecho en los derechos humanos. Entonces, el Estado debe respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas. Y aquí es muy importante hacer hincapié en una cosa. ¿Quiénes que pueden cometer violaciones de los derechos humanos? En la medida en que el Estado es el garante de los derechos humanos, los agentes del Estado son
los que cometen violaciones de los mismos. Cuando el Estado, a través de algunos de sus agentes, incumple sus obligaciones en derechos humanos, eso se considera una violación de derechos humanos y ahí el responsable es el Estado. Cuando una persona no es agente del Estado, comete un delito, altera el orden institucional, se les aplican las leyes que corresponden por infracción. Entonces, la violación de los derechos humanos, la diferencia fundamental es que cuando una persona que no es un agente del Estado comete una acción que podría considerarse atentado contra una persona, comete un delito, altera el orden institucional. Entonces, en cambio, la violación de los derechos humanos, a diferencia con los delitos, es que las violaciones de derechos humanos son cometidas siempre por acción, omisión o falta de diligencia por parte de funcionarios del Estado y son parte jurídicamente vinculantes para un tribunal del Estado que ha ratificado la convención o pacto internacional correspondiente a esos derechos. Bueno, también ayuda el hecho de que estas violaciones de derechos humanos estén también tipificadas en el Código Penal. Por ejemplo, en Chile, la violación de derechos humanos, por ejemplo, de la tortura, también es un delito en el Código Penal, ¿ya? Entonces, desde 1948 que se promulga la Declaración Universal de Derechos Humanos, se ha creado todo un cuerpo de declaraciones, como vimos, pactos, convenciones y protocolos, que hacen que los derechos humanos y su violación no sea solo una cuestión nacional, sino también universal, a diferencia del concepto de delito que es primordialmente una cuestión nacional. Cuando también hablamos que se confunde un poco los crímenes del derecho internacional, que son los más graves atentados contra los derechos humanos que pueden cometer particulares, gobiernos, empresas, grupos armados, y tienen la calificación de erga omnes, o sea, es decir, que se cometen no solo contra individuos concretos, sino que por su gravedad se cometen contra toda la humanidad. Entonces, que son el genocidio, los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, y tienen como principal característica estos crímenes de derecho internacional que son imprescriptibles, es decir, que el paso del tiempo no extingue su acción penal. Entonces, el Estado será responsable de la vulneración de un derecho humano por acción u omisión de sus propios agentes estatales. Entonces, es responsable de la acción u omisión de sus agentes o instituciones. Por ejemplo, en el caso Atala, el que violó que cometió violación de los derechos humanos contra la jueza Atala fue la institución judicial, la Corte Suprema. No fue una persona en sí, no fue el juez tal, fue una institución que es independientemente de su jerarquía y que afecta en un derecho humano. También por la conducta de tercero con aquiescencia del Estado, o sea, con respaldo del Estado. Entonces, es responsable cuando un tercero, que puede ser un particular, actúa con omisión, colaboración o aquiescencia del Estado. En este supuesto, a diferencia del anterior, el Estado busca favorecer o tolerar la actividad vulneradora del derecho, ¿ya? Eso puede tomarse como el caso, que puede ser una persona, también una persona jurídica. Una empresa que esté violando los derechos humanos de las personas por instalar una empresa que es un atentado contra la salud en una determinada región. Por ejemplo, el ejemplo es Hidroaicén. También por actuación de terceros e inacción del Estado. Y aquí se confunde un poquito porque muchas personas creen que las personas en sí cometen violación de los derechos humanos. No es que cometamos violación de los derechos humanos, ¿ya? Las personas, pero
la responsabilidad también puede provenir de actos realizados por particulares, por terceros, cuando el Estado deja de adoptar medidas de prevención o supervisión que impidan su ocurrencia o aún habiendo ocurrido, cuando no los investigan o no los sancionan. Entonces, pero en general siempre serán los Estados responsables por el cumplimiento de las obligaciones que ha aceptado al ratificar un tratado. Entonces, el Estado responderá por los actos y omisiones de sus agentes realizados en el amparo de su carácter oficial, aun si actúan fuera de los límites de su competencia, ¿ya? No obstante, también podría ocurrir la violación sea cometida por un particular, podría ocurrir pero con el permiso del Estado, y en ese caso también será el Estado responsable. Y finalmente, cuando la violación sea cometida por un particular, aún sin permiso del Estado, pero este último podrá ser responsable si se demuestra que el Estado no adoptó todas las medidas necesarias para prevenir y garantizar el derecho. Pero en sí, en el derecho internacional se reconocen 4 tipos de obligaciones por parte del Estado, ¿ya? La obligación, el deber de respetar, el deber de garantizar, el deber de proteger y el deber de promover. Y aquí, esta es una infografía de, ¿cómo se llama? De, de un libro de derechos humanos, ¿ya? Que explica súper bien, ¿ya? Qué es cada uno de los deberes. El deber de respetar implica no interferir con la realización de los mismos. El Estado, en cualquiera de sus niveles, federal, estatal, municipal, e independientemente de sus funciones, ejecutivo, legislativo, judicial, debe abstenerse de interferir con el goce de los derechos humanos. También debe proteger las y los agentes estatales en el marco de sus respectivas funciones. O sea, los funcionarios públicos deben adoptar medidas como crear marcos jurídicos adecuados para prevenir las violaciones a los derechos humanos, especialmente por parte de los particulares, pero también por los entes públicos. Y garantizar significa tomar acciones que permitan a las personas el acceso a los derechos humanos y asegurar su disfrute cada vez que una persona o un grupo no pueda, por razones ajenas a su voluntad, poner en práctica el derecho en sí mismo con los recursos a su disposición. Y también debe promover, se refiere a la adopción de medidas de largo alcance para la realización del derecho. Se trata de una obligación de carácter progresiva, ¿ya? Para lograr cambios en la conciencia pública, en la percepción, en el entendimiento o en la capacidad de afrontar un determinado problema. Entonces, esta característica de promover es progresiva porque vamos avanzando en la promoción de los derechos humanos. Y como ejemplo de respetar, por ejemplo, abstenerse de hacer detenciones ilegales, no someter a tratos crueles, inhumanos y degradantes a personas privadas de libertad. Ejemplo de garantizar, crear programas para acceso a derechos en igualdad de oportunidades. Proteger, crear mecanismos para investigar, enjuiciar y reparar las violaciones de los derechos humanos. Eso es muy importante porque hemos ido avanzando mucho en esta materia en nuestro país con respecto, somos un país que somos ejemplo en cuanto al enjuiciamiento y la investigación de las violaciones de los derechos humanos. También promover, crear programas de educación y difusión de derechos humanos que permitan empoderar a las personas para que exijan sus derechos. Y, por ejemplo, esta capacitación que nosotros estamos realizando, el Estado está cumpliendo con su obligación de promover, ¿ya? Y en esta infografía de la Universidad de Chile, ¿ya? Que me pareció muy, muy interesante. ¿Quién es el garante entonces de los derechos humanos? El Estado, a través de todo el aparato del poder público, que incluye medidas legales,
políticas públicas, prácticas de sus agentes. Está obligado a respetar y garantizar los derechos humanos. Entonces, como dice nuestra gran abogada Nancy Yáñez, que es abogada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y directora del Centro de Derechos Humanos, dice que el Estado existe para garantizar los derechos humanos y así de enfática quiero ser, dice, un Estado que no puede garantizar los derechos humanos es un Estado que no es democrático y un Estado no democrático no es legítimo. Estas son las grandes palabras de Nancy Yáñez. Y ¿cómo podemos responsabilizar a los estados ante los organismos internacionales? Y aquí quiero explicarles, ¿se acuerdan que hablamos que habían dos sistemas, el universal y el regional? Bueno, entonces dijimos que primeramente para poder recurrir a los organismos internacionales, es fundamental saber que es necesario agotar todos los mecanismos de defensa judicial, primero que nos brinda el derecho interno. Entonces, acá en Chile tenemos que acudir primero a los juzgados o tribunales de primera instancia, después a la Corte de Apelaciones y después a la Corte Suprema. Entonces, es necesario que tenemos que acudir a los tribunales nacionales, utilizar todos los recursos que la ley nos ofrece y cuando agotamos este mecanismo interno, estamos habilitados para acudir a los órganos internacionales. ¿Ya? Sin embargo, hay excepciones. Como sabemos, hay países en que la situación de los derechos humanos está tan mal que de nada serviría acudir a los tribunales nacionales. ¿Ya? En estos casos no es necesario agotar los recursos o todos los recursos internos. Podemos acudir a una primera instancia y ya cuando vemos que el expediente y el caso está durmiendo el sueño eterno, ¿ya? Entonces podríamos recurrir a un organismo internacional directamente. Entonces, cuando se nos impide el ejercicio del derecho, cuando hay una negación de justicia en un país, se hace una excepción para acudir a un organismo internacional directamente. Y aquí les voy a mostrar el video muy cortito, ¿ya? De qué es la Corte Interamericana. ¿Qué es y qué hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La Convención Americana, también llamada Pacto de San José de Costa Rica, es un tratado internacional que prevé derechos y libertades que tienen que ser respetados por los Estados partes. Nos protege a todas y todos nuestros derechos. Asimismo, la Convención establece que la Comisión y la Corte son los órganos competentes para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes de la Convención. Los estados que han ratificado la Convención Americana son Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay. Desde hace más de 40 años, juntas y juntos trabajamos por la protección de los derechos humanos en América Latina. Bueno, ese es un video muy cortito que es de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos y nos dice qué es y los países que lo han ratificado. Y tenemos otro video muy cortito de cómo presentar un caso. Voy a dejar que se cargue un poco el video para que no se corte. Cómo presentar un caso ante la Corte Interamericana, que es lo que me interesa que sepan, ¿ya? Porque una de las maneras de que los estados respondan ante una violación de derechos humanos es ante los organismos internacionales y es súper importante que nosotros sepamos cómo hacerlo. ¿Cómo puedo realizar una denuncia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? El Sistema Interamericano de Derechos Humanos está compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH,
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más conocida como Corte IDH. La Comisión recibe las denuncias de personas u organizaciones relativas a violaciones a derechos humanos. Perdón, vamos. ¿Cómo puedo realizar una denuncia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? El Sistema Interamericano de Derechos Humanos está compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más conocida como Corte IDH. La Comisión recibe las denuncias de personas u organizaciones relativas a violaciones a derechos humanos, examina esas peticiones y adjudica los casos en el supuesto de que se cumplan los requisitos de admisibilidad. Si la Comisión lo dispone así, envía el caso a la Corte Interamericana, quien resolverá si el Estado señalado es responsable por la violación de derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos. Bueno, pueden ustedes ver también en el video directamente en la página de la Corte Interamericana. Tiene varios videos, ¿cómo se llama?, que son interesantes. Y vamos a ver, bueno, un caso presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un caso de género muy conocido, que es el caso de González y otras versus México, ¿ya? Es el caso conocido como Campo Algodonero. Cientos de mujeres y niñas desaparecieron en la ciudad de Juárez, en México, entre los años 93 y 2003, y solo algunos de los cuerpos de las mujeres fueron encontrados en un campo algodonero con claros signos de haber sido torturadas y violadas. Entonces, producto de ello y la falta de diligencia del país para llevar a cabo las investigaciones de los delitos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que la fuerte discriminación que vivían las mujeres en la ciudad de Juárez era motivada por una concepción arraigada en los roles de género y estereotipos. Entonces, este caso, mejor conocido como Campo Algodonero, la sentencia fue en el 2009, ¿ya? Entonces, y reconoce la responsabilidad del Estado mexicano por falta de diligencia en las investigaciones relacionadas con la desaparición y femicidio de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monarres. Aquí les dejo el link del informe de México producido por el Comité de la CEDAW, que habla del caso, y aquí está el link de la sentencia interamericana de derechos humanos en el caso de Campo Algodonero. Y para poder comprender un poco mejor el contexto de la extrema violencia contra las mujeres que vivía en Ciudad de Juárez, voy a ponerles esta noticia, ¿ya? Que fue emitida por Imagen Noticias de México en el 2017. Y bueno, Chihuahua, ¿ya? Chihuahua lamentablemente ha sido uno de los estados más golpeados por los asesinatos de mujeres. Ahora también el Estado de México lo es. Pero fíjese que en este estado, en Chihuahua, en los años 90 quedó marcado por todas estas muertas de Ciudad Juárez. Vea por favor esta historia. Las terribles historias de violencia que se han dado en nuestro país en los años recientes tienen en Ciudad Juárez como un punto de referencia y a las llamadas muertas de Juárez como el pasaje quizá más oscuro e inquietante. Las crónicas de este terrible hecho señalan que en enero de 1993 se dio el primer caso. La víctima, la niña Alma Chavira Farel. En mayo de 1993 es raptada Gladys Janet Fierro, de 12 años de edad, quien fue violada y asesinada por estrangulamiento. Durante ese 1993 se documenta el asesinato de una mujer por mes. Los asesinatos tienen como telón de fondo la lucha por la plaza de Ciudad Juárez entre los grupos de narcotraficantes y el creciente número de migrantes, mientras crecen los barrios marginales y las autoridades rebasadas por la violencia. Para 1994, las organizaciones civiles que denuncian la crisis ya hablan de 11 homicidios por mes. En 1995, autoridades de Chihuahua
abren una agencia contra delitos sexuales y hasta 1998 el gobierno federal pone en marcha una investigación. Por lo general, las víctimas corresponden a mujeres jóvenes y adolescentes de entre 15 y 25 años de edad, de escasos recursos y que han debido abandonar sus estudios para comenzar a trabajar a temprana edad. Entre 1993 y 2005, el gobierno de Chihuahua admitió el asesinato de 379 mujeres en Ciudad Juárez, dato rebatido por el Colegio de la Frontera Norte y la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación, que documentaron 422 feminicidios. La impunidad es el otro ingrediente de este caso. En 1996, un ciudadano egipcio, Omar Sharif Latif, fue declarado culpable de 3 asesinatos y condenado a una pena de prisión de 30 años. Después de su arresto en 1995, los asesinatos continuaron y las autoridades afirmaron que Sharif dirigía a los miembros de la banda Los Rebeldes para continuar con los asesinatos mientras este estaba encarcelado. Varios de los integrantes de esta banda fueron detenidos y denunciaron actos de tortura para que se hicieran responsables de los homicidios. En 2001, los choferes de autobuses Víctor García Uribe y Gustavo González Mesa fueron detenidos por 8 asesinatos y afirmaron haber sido torturados para que se declararan culpables. Y además de los feminicidios, Ciudad Juárez fue el escenario durante la llamada guerra contra el narcotráfico, en el sexenio de Felipe Calderón, de una ola de violencia que dejó decenas de muertos y hechos tan reprobables como la ejecución de 16 estudiantes en Villas de Salvarcar. Con información de Humberto Tapia, imagen. Bueno, es impresionante los casos de las mujeres de Juárez, de la ciudad de Juárez. De verdad que yo cada vez que escucho se me eriza la piel, de verdad. Bueno, y tenemos una sentencia ahí que condena al Estado mexicano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acuérdense que tenemos 2 sistemas, el sistema regional, que está la Corte y la Comisión Internacional de Derechos Humanos, y tenemos el sistema universal de la ONU, que ahora lo pasamos a ver. Por favor, vean mejor los videos en el material, los van a ver más nítidos porque de repente la conexión a internet está un poco lenta y cuesta reproducir los videos a través de la grabación, ¿ya? Entonces, ya pasamos a ver la CEDAW, que es en el sistema universal, ¿ya? Entonces, los instrumentos de derechos humanos de la mujer que vienen a romper con el sistema de jerarquía y subordinación y discriminación entre los géneros, comprendiendo a los estados y haciendo extensivo a la sociedad en general el respeto de las normas, costumbres y prácticas que garanticen la real igualdad de los hombres y las mujeres. Entonces, esta convención surge como un mecanismo de protección para las mujeres frente a la violación sistemática de sus derechos, así como su protocolo facultativo, que sabemos que Chile se demoró hartos años en ratificarlo. Y en su articulado aborda temáticas tan variadas como las relaciones de los derechos para el ejercicio pleno de la ciudadanía, los derechos que abordan las necesidades básicas y los derechos también aquellas discriminaciones que tienen relación con la cultura patriarcal y que obligan a trabajar desde lo micro hasta lo macro. Entonces, las funciones estereotipadas, los prejuicios. ¿Y a qué se obligan los estados cuando ratifican la CEDAW? Se obligan a implementar todas las acciones, ¿ya? Necesarias para la inclusión en las legislaciones nacionales del principio de la igualdad de hombre y de la mujer, y deben adoptar todas las medidas adecuadas y sanciones que explícitamente prohíban la discriminación contra la mujer, como asimismo absteniéndose de incurrir en prácticas discriminatorias, ¿ya? Entonces los estados ratifican la convención, condenan la discriminación de la mujer de todas sus formas mediante la convención, pero se obligan a prevenir, prohibir, identificar, revertir
toda la forma de discriminación contra la mujer, penalizando su ocurrencia y promoviendo sus derechos. Entonces, para ello los estados se comprometen a implementar todas las acciones necesarias, como la inclusión en las legislaciones nacionales del principio de igualdad. También adoptar las acciones para el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, en particular en los ámbitos político, social, económico, cultural, ¿ya? Incorporando medidas especiales de carácter temporal, como las medidas de acción afirmativa, hasta el logro de la igualdad de oportunidad y trato entre hombres y mujeres tendientes a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer. Y bueno, y en esta dirección, los estados tomarán las medidas apropiadas para conseguir la plena realización de los derechos reconocidos en la Convención, para modificar patrones socioculturales y eliminar prejuicios basados en la idea de superioridad o inferioridad de cualquiera de los sexos, y para garantizar una educación familiar que incorpore el concepto de corresponsabilidad social en el cuidado de hijos y hijas. Entonces, con la CEDAW, estos son los compromisos que adquieren los estados. Entonces, ello implica tomar acciones, medidas apropiadas para el cumplimiento del fin de la convención. Entonces, para esto, el Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, que se establece en el artículo, uno de los artículos de la CEDAW, crea el Comité de la CEDAW. ¿Se acuerdan que les dije que todas las convenciones creadas tienen un comité que vela por su cumplimiento y ejecución? Entonces, en la misma convención, en su artículo 17, crea el comité de la CEDAW y la componen 23 expertos elegidos por votación secreta por las partes, y la tarea del comité consiste en el examen de los informes presentados por las partes, de conformidad también con la convención. Entonces, tenemos que las funciones de la CEDAW, del comité de la CEDAW, son examinar los informes presentados por las partes, recepción de informes de la sociedad civil, ¿ya? Cuando el Estado presenta informe, posteriormente la sociedad civil tiene derecho a presentar informes, que se llaman los informes sombras. Y también invitación a organismos especializados de Naciones Unidas para la realización de informes específicos. También tiene como función elaborar sugerencias y recomendaciones sobre el contenido de la convención o sobre los propios estados. Y esto porque cuando la sociedad civil o algún estado le pide al comité del CEDAW que se manifieste sobre un tema determinado, entonces cuando ve que no está claro algún contenido de la convención, entonces el comité de la CEDAW elabora recomendaciones, y hay varias recomendaciones, conocidas por el comité de la CEDAW. Entonces, como vemos, la CEDAW contempla distintos mecanismos de protección para los derechos que consagra, como son los exámenes e informes periódicos de los países, la posibilidad de adoptar recomendaciones generales y la solución de controversias de interpretación o aplicación de las disposiciones de la Convención, también a través del arbitraje, ya que no se los voy a mencionar ahora porque es más complicado, es un poco más largo de entender. Y bueno, uno de los procedimientos de protección son los informes. Desde el primer año, ya de la entrada en vigencia de la convención, y en lo sucesivo, por lo menos cada 4 años, los estados partes deben someter al examen del comité de la CEDAW un informe periódico sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas y de cualquier otra índole que hayan adoptado
para hacer efectivas las disposiciones de la Convención. Entonces, además también de los avances en la materia, los informes podrán dar cuenta de los factores y dificultades que afectaron el grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la CEDAW. ¿Qué trabas o qué barreras tuvieron los estados para poder cumplir? ¿Ya? Entonces, luego de presentación de este informe, el comité puede solicitar también información adicional o bien formular preguntas sobre cuestiones que no estén tratadas en la presentación a través de una lista de lo que se llama cuestiones previas y preguntas. Entonces, posteriormente se lleva a cabo un examen del informe, que es a través de un diálogo constructivo, que vamos acá abajo en lo que es el diálogo, ¿ya? Aquí está se presenta el informe, la lista de las cuestiones, la respuesta. Entonces después, a través, se lleva a cabo el examen del informe mediante un diálogo constructivo durante el cual tienen derecho a estar representados los organismos especializados, quienes además pueden ser invitados a presentar informes sobre la aplicación de la Convención en las áreas que le correspondan a la esfera de sus actividades también. Y finalmente el comité emite un documento con las observaciones finales, destacando los avances del Estado informante, pero también efectuando sugerencias, comentarios y recomendaciones si las hubiere, ¿ya? Ese es más o menos el ciclo. Aquí les dejo el link del informe, de nuestro último informe chileno, que fue en el 2018. Y como ejemplo bueno, basándose en el examen de los informes de los países, entonces el comité de la CEDAW podrá hacer sugerencias y recomendaciones generales a la Asamblea General de las Naciones Unidas a través del Consejo Económico Social, y lo cual será transmitido a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer a través del Secretario General de la organización. Y estas observaciones, el comité ha adoptado posturas sobre importantes materias como las medidas especiales temporales de acción positiva, las estadísticas relativas a la condición de la mujer, la violencia contra la mujer, la remuneración por trabajo igual valor. Y aquí tenemos, ¿cómo se llama? Esta es la Convención número 19, que es muy conocida, sobre la violencia contra las mujeres como límite al disfrute de los derechos y libertades. Es un documento de referencia en materia de violencia de género. Siempre se nombra y se toma como ejemplo, ¿ya? Porque se dispuso una visión amplia de la violación de los derechos, indicando que no solo se atenta contra la integridad físico-mental, sino también contra el disfrute de muchos otros derechos humanos de las mujeres cuando hay violencia de género. Y aquí abajo, que a ver, voy a sacarlo. Bueno, aquí, aquí abajo, voy a correrlo un poquito para que podamos verlo. Aquí ustedes van a pinchar en el material y pueden encontrar recomendaciones generales adoptadas por el Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer. Ahí están todas, ¿ya? Y el protocolo facultativo, que lo vimos, ya que Chile lo ha ratificado. Entonces, por las razones anteriores, ya, de la División para el Adelanto de la Mujer en 1991 solicitó al Secretario General de las Naciones Unidas la adopción de un protocolo facultativo, que finalmente fue aprobado por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en 1999, que es el protocolo facultativo de la CEDAW, ¿ya?
pero la no ratificación del protocolo facultativo es relevante en cuanto al reconocimiento de un derecho sin la existencia de un mecanismo de protección adecuado no permite generar procesos que garanticen su cumplimiento. O sea, es como que si tuviéramos una ley, pero en el país no hubieran tribunales. Entonces, el protocolo en este sentido se constituye como una herramienta adicional de la CEDAW que permite a su comité garantizar por medios cuasi jurisdiccionales los derechos de las mujeres reconocidos en la convención. Entonces, y en este contexto, el comité ha recibido denuncias contra los estados parte, ¿ya? Tenemos que, esta es la sigla en inglés, ¿ya? Protocolo de la CEDAW. Contiene 2 procedimientos para recibir y examinar las quejas de individuos o grupos. Un procedimiento de comunicación o denuncia que permite presentar al comité las denuncias de violaciones de los derechos humanos protegidos por la Convención, y un procedimiento de investigación que permite al comité iniciar investigaciones sobre situaciones de violaciones graves o sistemáticas de los derechos de las mujeres. Entonces, como decía, en este contexto el comité ha recibido denuncias contra Estados parte en temas como violencia contra la mujer, como lo vimos en el caso de Campo Algodonero, esterilización forzosa, hay un caso muy grande de Perú, también hay uno de Bolivia, y separación de bienes, y ha dirigido investigaciones sobre casos de violaciones de derechos graves o sistemáticas, como esa que vimos de relación a los femicidios cometidos en la ciudad de Juárez de México. Entonces, también se pueden presentar comunicaciones individuales o denuncias ante el comité de la CEDAW las personas o grupos que aleguen ser víctimas de una violación por parte de un Estado, parte de cualquiera de los derechos contenidos de la Convención. Entonces, la comunicación también puede ser presentada a nombre de personas o grupos de personas que hayan sufrido una vulneración de derechos con su consentimiento. O sea, alguien la puede presentar, pero siempre es que sea con el consentimiento de la persona, a menos que se justifique que el actuar del autor de la denuncia sin el consentimiento que sea tan grave que la persona no pueda dar su consentimiento, entonces en ese sentido se va a aceptar. Y este es como el contenido que dice que las presentaciones deben ser por escrito, no deben ser anónimas, y el comité está facultado para decidir que el autor de la comunicación o el Estado parte interesado no puedan dar a conocer los datos de los nombres de las personas, de los autores de la comunicación. Pero este secreto, previa solicitud de los autores, que se guarde el secreto de las personas, o de los autores de la comunicación o de las víctimas, rige solo para terceras personas, porque el Estado parte, obviamente, que es denunciado, necesita conocer el nombre y los datos de las personas para poder investigar las alegaciones que se le han planteado. Entonces, también el comité va a examinar la comunicación, salvo que no se hayan agotado los recursos de jurisdicción interna, porque en este ámbito rige el principio de la subsidiariedad de los órganos de protección internacional, que quiere decir que hay que agotar todos los mecanismos internos. Entonces, dijimos que contaba con una excepción cuando los recursos internos se prolonguen injustificadamente o no sea posible o probable brindar el resultado o dar un remedio efectivo. Y también, en caso de situaciones de extrema urgencia, el comité le señala al Estado, le dice que debe adoptar medidas provisionales para evitar que hayan daños irreparables para la presunta víctima del caso. ¿Ya? Entonces, le dice al Estado, señor, usted debe adoptar medidas de este tipo, ¿ya? Para que no se siga produciendo la violación de los, los derechos humanos. Entonces, en cualquier momento puede
después de recibir la comunicación y antes de tomar una decisión de fondo del asunto, antes de dar un veredicto, decir, oiga, estas son las medidas provisionales que usted tiene que tomar. Si el comité considera que el Estado es responsable de la violación de alguno de los derechos de la Convención, puede recomendar adoptar medidas para poner fin a la situación. Entonces ya no son medidas provisionales, sino que son medidas definitivas, ya que que es a la situación o el problema que se estaba solicitando se reparara. Entonces, conocidas estas observaciones y recomendaciones, el comité tiene dos mecanismos de seguimiento. Solicitar al Estado parte que le dé una respuesta por escrito de lo que por escrito de las medidas adoptadas en el plazo de 6 meses. O sea, señores, usted tiene 6 meses para implantar estas medidas. Y segundo, si también puede designar un relator o un grupo de trabajo para verificar personalmente si se han tomado las medidas adoptadas por el Estado. Y aquí le dejo, ¿cómo se llama? Es un esquema elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Es grande, entonces yo traté de ponérselo lo mejor que pude, pero está en el folleto informativo número 7 del 2013, que explica el procedimiento para presentar denuncias individuales en virtud de los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas. ¿Ya? En la página 13 está, y ahí les dejo el link para que lo puedan ver mejor en la revista. Y tenemos el caso LC versus Perú, ¿ya? A ver, les cuento. Cuando tenía 11 años de edad, LC, que es una niña residente de la provincia del Callao, Perú, comenzó a ser abusada por un hombre de 34. Como consecuencia, a los 13 años, LC quedó embarazada y, aquejada por una depresión, intentó suicidarse en el 2007, arrojándose desde un edificio. Fue trasladada a un hospital con riesgo de quedar con una discapacidad permanente. Los daños de su columna requerían de una intervención para que no quedara inválida, pero la operación se suspendió debido al embarazo y al diagnóstico del síndrome ansioso-depresivo en grado moderado. La madre de LC, TPF, ese es el nombre de la madre, solicitó que se practicara una interrupción legal del embarazo a su hija, pues el estado de embarazo la ponía en riesgo. Ante la excesiva demora de las autoridades hospitalarias para dar respuesta, TPF ejerció medidas jurídicas para terminar con la vulneración, pero días más tarde LC sufrió un aborto espontáneo, lo que permitió, entre comillas, que al mes siguiente fuera operada de sus lesiones a la columna. En este caso, el Comité de la CEDAW estimó que Perú no cumplió con las obligaciones suscritas por el tratado y no respetó, entre otros, los derechos sexuales y reproductivos de la niña de 13 años de edad. Lamentablemente, el caso de LC en Perú no ha sido aislado. Ahí, bueno, ya ahí le dejo que puedan revisar el dictamen de la comunicación, ya, el caso, y les dejo el link de la noticia publicada por la BBC Mundo, que recoge la historia de la chilena Fernanda Sandoval. Ahí lo encuentra, ¿ya? Que es un caso también chileno, pero Chile todavía no había ratificado el protocolo. El Comité de la CEDAW tiene la facultad también de dirigir investigaciones de violaciones graves o sistemáticas a los derechos contenidos en la Convención. Esta investigación puede iniciarse con la recepción de información fidedigna que revele las violaciones, la cual puede ser entregada de manera confidencial, ¿ya? Además, en casos justificados puede incluir una visita in loco, se llama, que es la visita al territorio del Estado
en cuestión, pero tiene que autorizarla al Estado. Entonces, esa es otra de las facultades que tiene el comité de la CEDAW. Y ahora les voy a poner un video, ¿ya? Ojalá que voy a empezar a cargarlo. Ojalá se pueda ver bien. Es un video largo de 30 minutos, es un documental, se llama Todas las Mujeres, es un homenaje al comité de la CEDAW, de la ONU Mujeres, narra la situación de las mujeres en América Latina. El contenido se enfoca en los derechos consagrados en la Convención y también en el comité encargado de vigilar su cumplimiento. Ojalá se pueda ver todo, de todas maneras ustedes lo van a poder ver en el material. Es muy lindo, ojalá lo puedan ver todo. Yo lo voy a dejar grabado en el video, pero si ustedes quieren, para seguir y culminar con el módulo, pueden saltarlo y verlo después. Pero sí me interesa porque aquí hay muchos datos relevantes e importantes del cumplimiento de la obligación de los estados al cumplimiento de la, ¿cómo se llama? De la convención. Lo estoy haciendo así, disculpen, es para un poco cargarlo en la presentación. La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, aprobada en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, es el más importante instrumento relativo a los derechos humanos de las mujeres. El Comité CEDAW es el órgano encargado de velar por su cumplimiento en los 187 estados partes de la Convención. En el año 2012, el Comité CEDAW cumplió 30 años en los que dialogó con los estados parte, les hizo recomendaciones concretas, aprobó 29 recomendaciones generales, resolvió casos individuales presentados por mujeres de los 104 estados que ratificaron el protocolo facultativo y llevó adelante investigaciones ante violaciones graves o sistemáticas de la Convención. ONU Mujeres enmarca su acción en la Convención CEDAW para que se elimine la discriminación contra las mujeres y las niñas, se empodere a las mujeres y se logre la igualdad entre los géneros. Esta entidad mantiene fluidas relaciones de cooperación con el Comité, planifica tomando en consideración las recomendaciones para los estados y apoya la elaboración de las recomendaciones generales del Comité. Se puede afirmar que los derechos de las mujeres son la piedra angular de todos los programas de ONU Mujeres. En homenaje a su inmensa contribución a la igualdad sustantiva de las mujeres, se realizó en Paraguay una exposición fotográfica basada en los textos de la Convención y en recomendaciones del Comité. Es lo que se presenta en este documental con el objetivo de aportar a la difusión, respeto, apropiación y ejercicio de los derechos de todas las mujeres. Va a ir avanzando por la calle Enrique Ayala y detrás los portadores. Esta foto es simbólica de las luchas contra la dictadura y nos muestra cuánto hicieron las mujeres para tener democracia. Eso nos permitió ser parte efectiva de la comunidad internacional de derechos humanos, ratificando las convenciones y cumpliendo las obligaciones. Pero el Paraguay ratificó la Convención CEDAW por ley en el año 1986. Es cierto, fue el único instrumento ratificado durante la dictadura,
pero recién en democracia se tomaron las medidas para implementar la CEDAW. Cumplir con la convención no es presentar informes nomás, sino eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres del país. Para eso se debe tomar en consideración la convención y las recomendaciones del Comité CEDAW cuando se legisla, en las políticas públicas y cuando los jueces y juezas resuelven un caso. Nos falta mucho todavía y también la ciudadanía tiene un importante rol apoyando, vigilando y exigiendo que el Estado cumpla con su obligación. Vamos a usar en nuestros cursos esta definición de discriminación, que es sencilla y está de acuerdo a la definición de la Convención CEDAW. Y debemos recordar que el Comité CEDAW recomienda definir la discriminación en la legislación interna, según el artículo 1 de la Convención. Es muy importante eso, y debemos tener en cuenta que para que haya igualdad, tenemos que tener las mismas reglas del juego y también condiciones similares para jugar. Solo de esa manera tendremos las mismas oportunidades de llegar al resultado. Eliminar las discriminaciones implica igualdad ante la ley, eliminación de privilegios y equiparación de las condiciones de partida de las personas. El compromiso con los derechos de las mujeres garantizados por la CEDAW alcanza a las gobernaciones y las municipalidades, que también deben desarrollar políticas para la igualdad entre mujeres y hombres. Cada uno de los 187 países que ratificaron la Convención CEDAW tiene la obligación de no discriminar y de no permitir que se discrimine a ninguna mujer por ninguna causa. Se compromete el Estado en su conjunto y también los niveles descentralizados tienen que cumplir la Constitución y la Convención CEDAW. Las diferentes instituciones públicas tienen que actuar como tocando una sinfonía a favor de los derechos de las mujeres. Los dedos entintados son señal de democracia sin fraudes. Y lo bueno es que en toda nuestra región fueron avanzando juntos democracia y derechos de las mujeres, incluyendo la creación de instituciones para la igualdad. Lamentablemente, tenemos demasiadas injusticias y desigualdades que afectan gravemente la realización de los derechos que se consagran. A las mujeres nos tiene que importar que haya Estado de Derecho. Solamente así vamos a asegurar que la CEDAW sea una realidad para todas las mujeres. Concretamente, para ser efectivo, el Estado debe actuar respetando sus normas, incluidas las de derechos humanos, y debe promover políticas públicas a través de sus instituciones. Cuando hay desigualdad y discriminación, se necesita eliminar los obstáculos y crear las condiciones para que haya igualdad. Por eso, las medidas especiales para acelerar la igualdad están pensadas para dar ventajas temporales a colectivos que han sufrido discriminaciones persistentes. Esto se basa en un criterio de justicia, tomar medidas
para superar las desventajas históricas basándose en un horizonte de igualdad. La Recomendación General número 25 del Comité CEDAW explica el artículo 4 de la Convención. Y ahí podemos ver que un nivel es la no discriminación y otro la igualdad legal. Pero si hay tanta desigualdad de partida, se necesitan medidas temporales para conseguir la igualdad sustantiva que permitirá llegar a la igualdad de resultados. Las discriminaciones hacia las mujeres están basadas en estereotipos de género, es decir, en ideas colectivas acerca de los roles sociales que corresponden a cada sexo. Son estereotipos, por ejemplo, que las mujeres sirven solo para la casa, que no pueden ser jefas de varones, que no tienen que ser independientes o que la política es solamente para los hombres. Las mujeres tienen que romper estos encasillamientos que las limitan y la sociedad debe ser favorable a estos cambios que implican justicia. Los estados que ratifican la Convención están obligados a superar las barreras culturales que impiden la igualdad entre hombres y mujeres. Para la CEDAW y para el Comité, la cultura nunca puede justificar la discriminación de las mujeres. El gran trabajo que tienen que emprender los estados parte es construir una cultura de igualdad. Me encanta que hayamos encontrado esta foto que refleja tan bien la corresponsabilidad de los padres en la crianza y el cuidado de sus hijos. Pero eso no es posible si los estados parte de la CEDAW no comprenden que tienen que promover activamente la paternidad responsable. La crianza y el cuidado de niñas y niños son una responsabilidad de mujeres y de hombres. Todas las tareas que implica pueden ser realizadas por padres, madres u otras personas encargadas independientemente de su sexo. Sin embargo, muchas mujeres sufren merma en sus oportunidades y derechos debido a que muchos hombres se desentienden de sus responsabilidades como padres. La trata de personas, esta sí que es la esclavitud de nuestro tiempo, sobre todo de mujeres, de niñas y de niños. Las llevan a otra parte del país o a otros países para hacerles trabajar sin seguridad social, sin cumplir las leyes laborales o para explotarles sexualmente. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención CEDAW en el año 1979, incluyendo un artículo explícito contra la trata y la explotación de la prostitución. Pero ambos crímenes siguen siendo grandes negocios del siglo XXI que involucran a poderosas mafias y su vigencia es un reflejo de la seria dificultad de los estados para garantizar los derechos que consagran. Ellas llegaron sonrientes y pidieron que se les tome una foto donde se viera el cartel que llevaban. Un sueño que aún queda para el futuro es que en el Paraguay alguna vez
también una mujer llegue a la presidencia. En todos los cargos de decisión, no solo en los políticos, en los del Estado y de los partidos, las mujeres están subrepresentadas. Hay muchos obstáculos para llegar a la paridad: la maternidad, la falta de autonomía económica e incluso que muchas mujeres no se animan debido a la profunda desvalorización y al estereotipo de que se trata de tareas masculinas, y también a formas de violencia hacia las mujeres en el ámbito político. El Estado debe tomar medidas para la paridad, para la igualdad plena en la política y la toma de decisiones. Las organizaciones de mujeres sí que son imprescindibles. Los derechos de las mujeres tienen historia, y esa historia está hecha de luchas de mujeres y organizaciones que se movilizaron para derribar cada una de las discriminaciones que pesaban sobre las mujeres. Sin las sufragistas ni siquiera votaríamos. Hasta hoy las feministas son las que proponen, critican, apoyan, denuncian, investigan, difunden, junto al movimiento amplio de mujeres. De verdad son actoras y garantes de la igualdad que sigue siendo tan difícil conseguir. El Comité CEDAW valora el aporte de la sociedad civil, incluso como fuente de información crítica. En muchos casos, las organizaciones feministas y del movimiento amplio de mujeres son las que envían informes sombra o alternativos al comité, los que junto al informe oficial y a otras fuentes ayudan a la elaboración de preguntas que enriquecen el diálogo constructivo con los estados parte. De ahí salen las observaciones y recomendaciones del comité a cada estado. Las mujeres no siempre han podido acceder a la educación formal. Hoy no existen impedimentos formales e incluso en algunos niveles educativos hay más mujeres que hombres. Sin embargo, todavía existen serias limitaciones para la igualdad en el plano educativo. Los embarazos adolescentes frecuentemente derivan en abandono escolar. Aún se reproducen estereotipos y prejuicios en la enseñanza, tanto en las aulas como en los materiales educativos. Hay carreras y profesiones consideradas como típicamente masculinas o femeninas. El Estado debe actuar para que estas discriminaciones y limitaciones sean erradicadas del país. Esta foto es emocionante. Una madre niña estudiando y su niña mama mientras ella escribe. Ella, su hija y su marido, que sacó la foto, son de la etnia Aché. Pero lo que importa es que el sistema educativo tiene que dar educación sexual para que no se embaracen. Y el Estado tiene que tomar varias medidas para garantizar que las adolescentes embarazadas y las madres adolescentes puedan seguir estudiando. A veces, las jóvenes embarazadas abandonan sus estudios. Otras veces son expulsadas de las escuelas y colegios. Y hay casos en los que son discriminadas por sus propios compañeros, por sus compañeras, por los padres y madres o por los mismos docentes y autoridades escolares. La maternidad no debe ser una dificultad para el desarrollo personal de las mujeres. Y si no se garantiza la educación de una madre adolescente, se la empuja a la reproducción de la pobreza
y se violan sus derechos más básicos. Criadas o criaditas. Así se conoce en Paraguay a las niñas de familias pobres, entregadas a familias más ricas con la esperanza de que tendrán un mejor futuro, que podrán estudiar y avanzar en la vida. Pero generalmente hacen trabajo doméstico sin recibir remuneración y sus estudios están subordinados a las necesidades de sus patronas. Es un resabio feudal y es parte de la cultura patriarcal que lamentablemente se mantiene en nuestro continente, el más desigual del mundo. El Comité CEDAW reiteradamente recomendó al Paraguay que termine con el criadazgo. El trabajo en el servicio doméstico es el principal empleo de las mujeres jóvenes con bajo nivel educativo. Y no podremos decir que las mujeres tenemos igualdad legal mientras se mantengan leyes discriminativas de las trabajadoras en casa ajena, como por ejemplo salarios mínimos más bajos que los que tienen trabajadores no calificados, jornadas mayores a 8 horas diarias, o no tienen derecho a la jubilación. Esta discriminación está basada en la idea de que las labores del hogar son un trabajo propio de las mujeres, que se hace sin calificación ni remuneración en el hogar y que vale menos en el mercado laboral. Pero se trata de un trabajo socialmente tan valioso como cualquier otro, por lo que le deben ser reconocidos iguales derechos a quienes lo realizan. El Comité de la CEDAW hace un trabajo sistemático para que los estados parte pongan en pie de igualdad a las trabajadoras domésticas con todas las demás trabajadoras y trabajadores. Las adolescentes tienen que acceder a los servicios de educación y de salud que le garanticen sus derechos reproductivos, que estén informadas, asesoradas y puedan decidir no tener embarazos no deseados ni enfermedades de transmisión sexual. Es vergonzoso tener tanta muerte materna evitable, tanto embarazo precoz con riesgo para la vida, la salud y las perspectivas de vida digna para las mujeres jóvenes. El artículo 12 de la CEDAW dice que todas las mujeres, sin discriminación, tenemos derecho a servicios de salud integral y que estos tienen que estar garantizados por el Estado en las diferentes etapas de la vida, desde la niñez hasta la vejez, con respeto a la cultura. Pero los servicios de salud siguen siendo malos para las mujeres en situación de desventaja, como las mujeres indígenas, las mujeres lesbianas, las discapacitadas, las mujeres rurales. El acceso a servicios de salud adecuados sigue siendo difícil y es fundamental un mayor compromiso de los propios órganos de derechos humanos. Recién en 2011 el Comité CEDAW se pronunció ante un caso individual
considerando una muerte materna evitable como una violación de la Convención. Y fue la primera vez que un órgano de tratado de derechos humanos se pronunció contra las muertes maternas evitables. Da gusto ver a mujeres mayores disfrutando juntas de la música. Es impresionante que tantas mujeres llegan a la vejez sin seguridad social, sin pensión ni jubilación. Eso tiene que ver con que la mayoría de las mujeres trabaja en la informalidad o en el empleo doméstico. La seguridad social debe ser un derecho universal del que también deben gozar irrestrictamente las mujeres. Esto significa protección y previsión ante las circunstancias de enfermedades, impedimentos que les resten autonomía o edad avanzada. Como las mujeres tienen una mayor expectativa de vida, quedan frecuentemente desamparadas en la vejez. Todas las personas deberían leer la Recomendación General número 27 del Comité CEDAW, que explica claramente los derechos de las mujeres adultas mayores, ancianas y, por supuesto, la obligación de los estados parte con ellas. La CEDAW es la única convención de derechos humanos con un artículo específico que consagra y garantiza los derechos de las mujeres rurales. Es muy impresionante que ellas, que dan de comer a la mayoría de la población mundial, sean justamente las más desfavorecidas. En muchos países ni siquiera tienen derecho a ser propietarias de la tierra, y en donde tienen el derecho, son una minoría las propietarias. Las campesinas están trabajando siempre, pero ni siquiera acceden a la educación superior y no hay buenos servicios de salud. Las mujeres indígenas y las mujeres rurales tienen que tener todos los derechos de todas las mujeres, pero además la CEDAW dispone explícitamente que los estados deben garantizar su participación en la toma de decisiones que les afectan, en la elaboración de los planes de desarrollo y tienen que poder acceder a la justicia. Ser iguales ante la ley significa no solo que haya un artículo en la Constitución o una ley al respecto, sino que el Estado trate igual a las mujeres y a los varones, y eso incluye el acceso a una justicia que no juzga a las mujeres con estereotipos patriarcales. Un ejemplo es que las mujeres quedan desprotegidas en los divorcios porque no se reconoce el valor económico del trabajo de las amas de casa. El déficit de justicia es probablemente el mayor problema para que se cumplan los derechos de la CEDAW en los 187 países que ratificaron la Convención. El matrimonio, la unión de hecho y la familia son instituciones relevantes de la vida social. Sin embargo, para muchas mujeres, estas instituciones sociales todavía representan un cierto riesgo de pérdida de derechos.
Hasta hace poco tiempo, las mujeres estaban legalmente discriminadas en la legislación civil con respecto a la familia y al matrimonio, y en algunos países aún es así. El Comité CEDAW recomienda el matrimonio recién a partir de los 18 años, y en el caso de que se acepte excepcionalmente en edades más tempranas, la edad mínima debe ser la misma para varones y mujeres y con autorización judicial exclusivamente. Bueno, espero que les haya gustado el documental. Ahí, como ven, se aclaran muchos conceptos y se ve también la función del Comité de la CEDAW y también la obligación de los estados a garantizar el derecho de las mujeres. Y como vemos en la región todavía quedan muchos aspectos por avanzar, muchos derechos que son consagrados en la Convención, pero que no están siendo garantizados. Como el ejemplo también de Chile en la temática civil, las mujeres todavía casadas en sociedad conyugal no tienen la libre disposición de los bienes. Bueno, y ahora vamos a ver en cortito las limitaciones al ejercicio de los derechos humanos. Estas limitaciones son las restricciones establecidas por los poderes públicos para el ejercicio de los derechos humanos, que en ningún caso deben suponer rebasar la especificación del contenido de los mismos en función de sus límites estructurales. Entonces, cuando hablamos de limitaciones, es cuando qué posibilidades hay que se limiten el ejercicio de los derechos humanos. El carácter expansivo de los derechos humanos, que determina el principio valor libertatis, que toda limitación o interpretación de un límite de los derechos humanos debe ser realizada restrictivamente, dando el mayor grado de ejercicio posible al derecho humano que se trate. Y el abuso del derecho es una limitación como limitación en el ejercicio de los derechos humanos. Significa que los poderes del Estado ni los particulares pueden, justificándose en el ejercicio de un derecho fundamental, limitar o atacar otro derecho fundamental, ¿ya? O bien para desviarse de los límites intrínsecos en el ejercicio del derecho que se trate. Entonces, el ejercicio de un derecho no debe exceder su uso normal del mismo, en modo que resulte antisocial o resulte excesivo. El ejercicio, resultando el ejercicio, los daños para terceras personas. Y una de las manifestaciones del abuso de los derechos es la desviación de poder, que consiste en el uso de las facultades discrecionales de la administración para fines diversos de aquellos para los cuales le fueron conferidos. Entonces, cuando limitamos
las limitaciones excepcionales que pueden haber al ejercicio de los derechos humanos están el estado de alarma, el estado de catástrofe, el estado de excepción, que tiene que ver con el orden público, efectos, ámbito territorial y duración, tiene que establecer qué efectos produce, qué territorio abarca y cuál va a ser su duración, que no puede ser más de 30 días y se puede prorrogar por otros 30 días. Ya como se ha estipulado el estado de emergencia hoy en día en Chile por la pandemia. Y el estado de sitio, ¿ya? No se puede limitar el reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida o la integridad personal, la prohibición de la esclavitud de servidumbre, el principio de legalidad o de retroactividad, la libertad de conciencia, de religión, los derechos del niño, los derechos de nacionalidad o los derechos políticos. Entonces, tienen que ser bajo estricta necesidad. Entonces, la suspensión de garantía debe ser indispensable para atender una emergencia. Debe haber una proporcionalidad, implica que solo cabe suspender aquellas garantías que guarden relación con las medidas excepcionales necesarias para la emergencia. O sea, en estado de emergencia en el que vivimos en pandemia, no podemos suspender todas las garantías, todos los derechos, solamente lo que tengan que ver con las medidas excepcionales, por ejemplo, libertad de tránsito en ciertas horas, no se puede, por ejemplo, suspender el derecho a acudir ante los tribunales, y debe ser proporcional. Temporal, porque deben ser por solo un tiempo estricto necesario para superar la emergencia. En este caso vemos que no se ha superado la emergencia, pero se han ido liberando cierta suspensión o cierta restricción de nuestro que habían sido suspendidos. Entonces se ha ido ampliando un poco. Y tiene que haber un respeto a la esencia de los derechos humanos. Existe un núcleo esencial de derechos cuyas garantías no pueden ser suspendidas bajo ninguna circunstancia. Y debe hacerse público. El acto de suspensión debe publicarse por los medios oficiales del derecho interno de cada país y comunicarse a la comunidad internacional según lo pautan algunas convenciones sobre derechos humanos. La lista de garantías no suspendibles, ¿ya? Es más amplia, es probablemente la contenida en el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que están fuera de los ámbitos del estado de excepción los siguientes derechos: el de la vida, la integridad personal, la prohibición de esclavitud y servidumbre, la prohibición de discriminación, el derecho a la personalidad jurídica, el derecho a la nacionalidad, los derechos políticos, el principio de legalidad y retroactividad, la libertad de conciencia y de religión, la protección a las familias, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y así como las garantías judiciales. Y con eso terminamos lo que son la clase de hoy. También les voy a dejar estas lecturas interesantes. Aquí tenemos el caso del LS versus Perú. Cuando ustedes se paran sobre la imagen, está el link, ya, que los va a llevar. También tenemos aquí Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, su protocolo opcional y el comité de la CEDAW. Ahí hay como herramientas. También hay un muy buen trabajo de un académico que habla sobre los derechos humanos y las responsabilidades del Estado. Y también aquí tenemos el informe final de Chile de la CEDAW 2018. Entonces, este es el material complementario que les dejo. Cualquier otro material o lectura que quieran, me la pueden consultar. Y con eso, bueno, terminamos la clase de hoy. Muchas gracias. Nos vemos en nuestra clase presencial de Zoom. Espero que les haya gustado esta clase y cualquier duda o consulta lo hacemos en las clases posteriores.